¿Qué onda, Master de la Conciencia? Vean este libro. Es de Lamberté, de la Teosofía. A todos los que andan clavados en lo que es los inorgánicos, que lo puso así que en fama Castaneda, don Juan. Hay que entender que los orgánicos somos todos nosotros, los que tenemos un cuerpo físico, o toda aquella persona, objeto que tiene un cuerpo físico, ¿no? E inorgánico, todo aquello ser consciente que no tiene un cuerpo orgánico, es decir, físico. Pero aquí en el libro de Lamberté nos muestra, antes de lo que era la totequidad de don Juan Matus, todos los habitantes del plano astral, es decir, de la segunda tensión, ¿no? Y nos va mostrando uno por uno, desde el bajo astral, desde lo que son los magos negros, sus discípulos, los discípulos de la espera de la reencarnación, el hombre ordinario, qué es lo que le pasa después de la muerte, cómo se desintegra y lo único que queda pues es el puro cascarón, ¿no? Es el que anda flotando ahí, si no es consciente de sí mismo en los sueños y lógicamente después de la muerte. La sombra, ¿no? Los seres sombran, el cascarón, es cascarón vitalizado, cuando se es semiconsciente, cómo quedan atrapados los que mueren violentamente. Ya se me... Acá... Ahí está. Bien, entonces, por ejemplo, acá dice, por el contrario, si el individuo muere violentamente, fue una vida egoísta, cruel o lujuriosa. Se encontrará en un séptimo subplano del mundo astral, inflamado por siniestras y indomadas pasiones, arriesgadas en convertirse en maligna y terrible entidad de groseros apetitos, ¿no? Todos los que están atrapados ahí. Muy bueno también leer a Dante Alighieri, los vampiros, los magos negros y sus discípulos, los habitantes no humanos, la esencia elemental, los elementales de tierra, agua, fuego, aire, todo el plan del universo, desde espíritus buenos, elevados, hasta espíritus inferiores, todos los planos y subplanos de la evolución. Nos menciona acá en este excelente libro de Lambertet el plano astral y el plano mental, el cuerpo astral de los animales, los devas, los espíritus de la naturaleza, los ángeles. Se puede considerar como un reino inmediatamente superior al humano. Es decir, por eso se dice que el humano está atrapado entre el mundo animal y el mundo espiritual de los devas, los ángeles, las tentaciones de los dioses. Este librazo se lo recomiendo a todo el que esté en esa onda de los inorgánicos, para pues, que no queden atrapados nada más ahí en los de Castaneda. Habitantes artificiales, los egregores, ¿no? Las creaciones de nuestros pensamientos, sentimientos, el ángel guardián, los elementos formados conscientemente, lo que quería hacer de Crowell, ¿no? Los elementos artificiales humanos, el Doppler. Muy buen libro las corrientes etéreas, el mundo celeste, y cómo hay en la escala, acá se puede comparar, dentro de la escala de Gurdjieff,
todo lo que vibra en 48 hacia abajo son mundo astral inferior, y arriba de 48 el mundo astral superior, de los inorgánicos, porque hay inorgánicos superiores y inorgánicos inferiores. Bueno, y ahí nos va hablando de los cielos, primer cielo, segundo cielo, y quiénes son los habitantes de cada uno de los cielos. Bien. ¿Y? Carlitos Castaneda dice, vamos a ver si lo encontramos, esa parte que a muchos se quedan ahí atorados en esa parte y no salen de esa parte, y muchos están bien atemorizados, ¿no? Ay, es que me va a comer el depredador, los inorgánicos. Nadie te come, Master. Absolutamente nadie. Nosotros, hay que recordar que todo en la escala evolutiva es alimento. Es alimento, es parte de la evolución. Dice, para el ser humano común, la muerte significa el fin de la conciencia de su organismo. Coco, hay que ver Coco, la película de Coco, muy recomendable. Para los seres inorgánicos, es decir, los que trabajaron en la conciencia, la muerte significa lo mismo, el fin de su conciencia. En ambos casos, el impacto de la muerte es el acto de ser absorbidos por el oscuro mar de la conciencia. Recordemos que acá es el águila, nada más que acá le pone Carlos, el oscuro mar de la conciencia. Su conciencia individual, cargada por sus experiencias vitales, rompe sus parámetros y la conciencia como energía se derrama en el oscuro mar de la conciencia. Pero ¿cuál es la oposición escondida de la muerte que solo recogen los chamanes, don Juan? Le pregunté. Para un brujo, la muerte es un factor unificante. En vez de desintegrar el organismo, como pasa normalmente con la muerte, no, la muerte lo unifica. ¿Cómo es posible que la muerte unifique algo? Protesté. La muerte, para el chamán, termina en el reino de los estados emocionales, en el cuerpo. Los antiguos chamanes creían que era el dominio diferente de las partes del cuerpo lo que reinaba sobre estos estados y acciones del cuerpo total. Partes que dejan de funcionar y arrastran el cuerpo al caos. Los bardos, como lo menciona el Bartodol, partes que dejan y arrastran el cuerpo al caos, como por ejemplo cuando te enfermas por comer porquerías. En ese caso, el estado de tu estómago afecta a todo lo demás. La muerte borra el dominio de las partes individuales y unifica su conciencia dentro de una sola unidad. ¿Quiere usted decir que después de morir los chamanes todavía tienen conciencia? Pregunté. Para los chamanes la muerte es un acto de unificación que emplea todo el ápice de energía. Tú estás pensando en la muerte como un cadáver que está delante de ti, un cuerpo que ya empieza a descomponerse. Para los chamanes, cuando ocurre el acto de unificación, no hay cadáver, no hay descomposición. Sus cuerpos en su totalidad se vuelven en energía consciente. Esa energía tiene conciencia y no está fragmentada. Ese es el viaje definitivo. Cuando no está fragmentada nuestra conciencia, no está fragmentada por nuestros yoes, por nuestra forma humana, no está atrapada por lo que es todos nuestros deseos carnales de la tierra, atrapados por la materialidad, ¿no? Los hechos energéticos vamos a ver. Descubrieron que tenemos un compañero de por vida. Dijo que la manera más clara que pudo, tenemos un predador
que vino desde las profundidades, desde el cosmos, algo al estilo Lovecraft, y tomó control sobre nuestras vidas. Los seres humanos son sus prisioneros. El predador es nuestro amo y señor. Nos ha vuelto dóciles e indefensos. Si queremos protestar, suprime nuestras protestas. Si queremos actuar independientemente, nos ordena que no lo hagamos. No anduve con rodeos todo este tiempo insistiéndote de que algo nos tiene prisioneros. Desde luego que algo nos tiene prisioneros. Esto era un hecho energético para los chamanes del México antiguo. Pero, ¿por qué este predador ha tomado posesión de manera en que usted lo describe, don Juan? Pregunté. Debe de haber una explicación lógica. Hay una explicación, replicó don Juan, y es la explicación más simple del mundo. Tomaron posesión porque para ellos somos comida. Y nos exprimen sin compasión porque somos su sustento. Así como nosotros criamos gallinas en gallineros, así también ellos crían humaneros. Por lo tanto, siempre tienen comida a su alcance. El predador, los inorgánicos. Pero aquí tenemos a Gurdjieff en Relatos de Belcebú a su nieto. ¿Y qué nos dice Gurdjieff? Vamos a ver qué nos dice Gurdjieff en el tercer tomo de Relatos de Belcebú a su nieto. Está muy bueno esta parte, y muchos dicen que de aquí se inspiró Castaneda para vivir toda su vida tal y como es, y tal como es destruido para siempre. Pero al mismo tiempo la gran naturaleza le ha dado la posibilidad. Dice, tal es el hombre medio ordinario, un esclavo inconsciente del completo servicio a propósitos universales que son extraños a su propia individualidad personal. Es decir, tenemos un propósito universal dentro del plano evolutivo. Puede vivir toda su vida tal y como es, y como tal ser destruido para siempre, la nada, polvareda cósmica. Pero al mismo tiempo la gran naturaleza le ha dado la posibilidad de no ser meramente un ciego instrumento de la totalidad del servicio a esos propósitos universales y objetivos, sino que mientras le sirve y lo materializa, lo que está predestinado, que es el destino de toda criatura viviente, puede trabajar al mismo tiempo para sí mismo, para su propia individualidad egoísta. Encontrar esa famosa libertad total y no ser tragados por la gran naturaleza, por la gran concentración del universo. Y por aquí, a ver si lo encuentro, nos habla de la idea del gallinero que mencionaba don Juan. ¿Acaso, dice, de lo que se deduce de que la vida en general no es otorgada a los seres por ellos mismos, sino que es vida necesaria para los propósitos cósmicos superiores, mencionados como consecuencia de que la gran naturaleza vigila esa vida para que pueda fluir en la forma más o menos tolerable y cuida de que no cese demasiado prematuramente? ¿Acaso nosotros no alimentamos, vigilamos y cuidamos a nuestras ovejas y cerdos? Y hacemos de su vida tan confortable como nos es posible. Hacemos todo eso porque valoramos sus vidas y por sí mismas. No, lo hacemos con el fin de degollarlos un día y obtener la carne que necesitamos con la mayor cantidad de grasa posible. En la misma forma, la naturaleza toma todas las medidas para asegurar que viviremos sin ver el terror y que no nos ahorcaremos, sino que seguiremos mucho tiempo. Y entonces, cuando somos necesarios para ella, ella nos degüella. En las condiciones establecidas de la vida ordinaria de la gente, esto se ha convertido ahora en una ley inmutable de la naturaleza. Existe en nuestra vida cierto gran propósito, y todos debemos de servir al gran propósito común. Y en esto radica
todo el sentido y la predestinación de nuestra vida. Entonces, tanto Lambertet, tanto Don Juan, tanto Gurdjieff nos hablan de que hay un plan evolutivo. ¿Sí? Ahí está el mundo orgánico, que es esta vida, este mundo de la materia, y está el plano espiritual. Y en el plano espiritual, igual que en la tierra, tal como es arriba, es abajo, si aquí existe oscuridad y existe luz, existe bien y existe mal, también en el plano espiritual existen seres de luz y seres de oscuridad. Nada más que esos seres ya no tienen un cuerpo físico, sino son ya cuerpos luminosos, y va variando el grado de intensidad, el grado de brillantez, unos más claros y otros más oscuros. Son incorpóreos porque ya no tienen el cuerpo físico, o inorgánicos, como se dice, ¿no? Y dentro de estos inorgánicos, en todas las religiones hay protectores, ¿no? Desde los más comunes, desde la gran naturaleza, con sus elementales de tierra, agua y fuego, que los grandes chamanes iban a los lagos, iban a las montañas a ver a los sapos, a los espíritus de la montaña, a los espíritus de los lagos, hablar con el abuelo fuego, hablar con la madre tierra, ¿no? Ejecal, el viento, y así sucesivamente, hasta que van llegando los santos, ¿no? Van llegando los mesías, y dentro de estos, la gran naturaleza, en las corrientes budistas, pues habla de Mara, ¿no? El gran depredador, el gran ilusionador, maya de todo. Sin en cambio, un Buda lo enfrenta y se da cuenta que él es parte de sí mismo. Está muy buena la película de Buda, véanla, cuando al final se enfrenta contra Mara y se da cuenta que él es Mara y es luz también, es la dualidad. Nosotros tenemos esa dualidad de nuestra vida, y nosotros vamos decidiendo constantemente en qué nos vamos convirtiendo, si en seres de luz o en seres de oscuridad. Y cuando morimos, de acuerdo a lo que vamos cultivando, pues nos vamos convirtiendo, como dice don Juan Matus, y Carlos Castaneda llega también a esa conclusión de que pues se convierte uno en un ser inorgánico, es decir, el espíritu sale, y si hubo un trabajo de conciencia, se convertirá en un ser de luz o en un ser de oscuridad, como nos lo plantea también Lambertet en su libro. Si no, como nos dice Gurdjieff, pues seremos simplemente alimento, ¿no? Alimento dentro del gran plan de la gran naturaleza. Regresaremos a la tierra otra vez, ¿no? Y seremos alimento para el gran cosmos. Y muchas veces esto suena como que a veces terrorífico, ¿no? Pero si nos ponemos a ver la cadena alimenticia, todo va comiendo en la cadena alimenticia. Todo. Nosotros sobrevivimos porque comemos animales y se matan animales, ¿no? Para que nosotros podamos subsistir, y puedan decir los vegetarianos, bueno, pero yo no mato animales, pero sí matas plantas, y también es un ser vivo, las plantas, los vegetales, y te alimentas de ellos, ¿no? El agua, los espíritus de agua, necesitamos tomar agua, ¿no? Entonces hay una gran cadena alimenticia, y la cadena alimenticia no, dentro del sendero espiritual, no termina en el hombre, así como está planteada, sino la cadena alimenticia sigue en reinos espirituales mucho más grandes, ¿no? Y se va procesando, pero cuando nosotros empezamos a cultivar nuestra energía consciente,
empezamos a formar y nos empezamos a dar cuenta de la totalidad, que estamos encerrados en la totalidad, nos damos cuenta que todo esto es un engaño, todo esto es un gran engaño, porque es como si nosotros nos estuviéramos comiendo a nosotros mismos, ¿no? Porque si todo es uno y uno está en la totalidad, esa gran alimentación cósmica de que nos hablan, pues somos nosotros mismos al final de cuentas. Si la divinidad se encuentra dentro de nosotros, nosotros somos el uno con el todo y el todo con el uno. Una chispita que está dentro de la gran matriz, dentro del gran campo espiritual. Y entre él se va alimentando y reconstruyendo. Por eso en cuestiones físicas se dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se va transformando, ¿no? Y cuando esa transformación queda desde lo más fino hasta lo más grosero, entonces ahí es donde se va uno quedando después del proceso de la muerte. Podemos terminar siendo seres de luz muy finos o seres de oscuridad muy grotescos o polverada cósmica. Pero al final de cuentas la polverada cósmica es volver a empezar, ¿no? En un libro del maestro Samael Aun Weor, que se llama La Revolución de Bel, en la Revolución de Bel habla sobre eso, de cómo Bel se convierte en polverada cósmica y empieza desde polverada cósmica otra vez a ir elevando su conciencia, va pasando por el mundo mineral, vegetal, animal, humano, ángel, arcángel, hasta llegar al absoluto. Es darse cuenta de que nosotros somos el todo y la nada. La fragmentación y la unidad. Por eso que nos menciona en la última parte de su libro de Relatos de Belcebú a su nieto, que el trabajo es ir unificando nuestra conciencia, es darnos cuenta de la famosa frase que nos enseña el maestro Jesucristo y San Germán: yo soy, ¿no? Y Gurdjieff también nos las enseña cuando en su libro escribe la de la vida es real cuando yo soy. Empezar a hacernos conscientes. Por eso a mí me da mucha risa cuando hay personas que hablan sobre los inorgánicos y meten miedo, ¿no? Te están comiendo, te están comiendo. No, es decir, aquí los únicos que se hacen daño y que se comen porque forman sus propios monstruos. El sueño de la razón genera monstruos, ¿no? Está ese cuadro tan magnífico del sueño de la razón, genera monstruos. Cuando nosotros nos dormimos, creamos nuestros propios monstruos, nuestros propios inorgánicos que están ahí y se están alimentando, ¿no? Pero al final de cuentas somos nosotros los que nos alimentamos a nuestros propios demonios, ¿no? Cuando nosotros no nos queremos hacernos responsables de nuestras vidas, proyectamos esa culpa hacia otra persona, ya sea física o no física, en este caso un inorgánico, ¿no? Es que el culpable de todo esto es el inorgánico, el depredador. Por eso don Juan agarra y antes de llegar al tema de temas, que es el del depredador, le enseña a hacerse responsable, a vivir como un guerrero, ¿no? Hay que hacerse responsable. ¿Y cómo puedo escapar de todo esto? Don Juan le dice, ¿cómo puedo escapar del depredador? ¿Cómo puedo escapar de los inorgánicos? ¿Cómo puedo escapar del águila? ¿Cómo puedo escapar de todos esos enemigos, entre comillas, con los que se enfrenta Carlos Castaneda
pues simplemente a través de actos de impecabilidad. No les des de comer, le dice don Juan, mantente en silencio interno, ¿no? Vive caminos con corazón, trata de ser lo más feliz que puedas y conscientemente, en pocas palabras, es lo que le dice don Juan, ¿no? Cuando nosotros estamos en estallidos emocionales y pensamientos negativos, es ahí cuando nosotros mismos creamos esos famosos egregores, esos inorgánicos y que se alimentan, ¿no? Se alimentan. Pero ¿quién les está dando comida? Nosotros mismos. Cuando nosotros vibramos en estados emocionales mucho más altos, llenos de paz, de serenidad, de amor, de impecabilidad, simplemente nos mantenemos en estado de budidad, de iluminación, de luz, donde todo es perfecto, donde todo está unificado, donde todo está dentro del tablero de ajedrez, ¿no? Este tablero de ajedrez donde juegan piezas blancas y piezas negras, ¿no? Y así es la vida es un gran tablero de ajedrez, donde hay luces y sombras y se camina por los dos lados, tenemos hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿no? Eh, tenemos el lado derecho y el lado izquierdo, como lo menciona don Juan Matus. Y dentro de esas luces y sombras nosotros vamos creando nuestra vida, vamos avanzando. Los inorgánicos, los seres incorpóreos, los elementales, los espíritus, los aliados, los protectores, como nosotros le queramos llamar, existen. Sí, sí existen, ¿no? Sí existen. Y muchos eh, están ahí por algo Dios los creó. Al final de cuentas puede ser como para una segunda oportunidad o para ayudarnos. Al final, los seres de luz inorgánicos están ahí para ayudarnos, ¿no? Muchos se agarran y dicen, pero dentro de esa ayuda, pues también te comen, ¿no? Nada es gratis en el universo, en esta vida, nada es absolutamente gratis, ¿no? Cuando nosotros queremos comer, necesitamos trabajar, generar dinero y comprar. Y si no nos gusta trabajar, entonces necesitamos pedir limosna, estirar nuestra mano y que alguien ponga dinero en nuestra mano y con ese dinero comprar, ¿no? O vivir de la caridad, ¿no? Vivir de la caridad, de lo que nos den pues las personas caritativas, ¿no? Pero se está, desde el momento en que se está poniendo la mano y por favor, para un pan para este pobre mendigo, desde ahí ya se está haciendo un trabajo, ¿no? Nada es absolutamente gratis. Cuando nosotros, por eso se generaron los grandes templos, los templos donde están los santos, espíritus o lo que nosotros queramos llamarlo, ya sea templos de luz o de oscuridad, pues se va a pedir algo, se va a hacer una petición, porque muchas veces pues no dudamos de nuestras fuerzas, dudamos de nuestra fe, dudamos de, de entrar a esa conciencia cósmica divina del Creador, del Absoluto, de Dios, confiar en nuestro Dios interno. Y pues vamos, ¿no? Vamos y pedimos, ¿no? Y se pide. Y muchas veces todos estos seres de luz, todos estos seres inorgánicos, pues nos ayudan. Y es bueno o es malo, todo depende del cristal con que se mire y la intención por la cual nosotros vayamos, ¿no? Hacia ellos. Y el intercambio que se da en ese proceso. Pero todo eso
nos va ayudando a nosotros, nos va ayudando a hacernos más maduros espiritualmente. Es como cuando somos niños y desconocemos nuestro mundo cotidiano. Necesitamos ir con los maestros, necesitamos ir con los guías, con los líderes, con nuestro papá, con alguien que nos enseñe cómo es la vida. No aprendimos sabiendo, no llegamos a la tierra conociendo todo, cómo saber vivir. Igualmente, dentro del camino espiritual necesitamos de guías, ya sea físicos o espirituales, hasta llegar a lo que es nuestro maestro interno, ¿no? Como lo menciona un curso de milagros, llegar al máster de la conciencia, ¿no? Llegar a ese maestro interno, llegar a hablarle a nuestro padre interno, como lo mencionaba el maestro Samael de Wario. Hablar y comunicarnos con nuestro padre interno, nuestra madre interna, y eh, confiar y tener fe en nosotros mismos. Lo que don Juan le enseña a tener que creer, ¿no? Los gatos, la experiencia de los gatos, ¿no? El gato que busca la libertad y el gato que mejor prefiere quedarse en el carro y sabe que lo van a llevar a un lugar que al final de cuentas pues lo van a esterilizar o a lo mejor matar, ¿no? Y el otro gato prefiere saltar en el tráfico, pero busca esa libertad, pero cree, el gato Max, ¿no? Ese gato Max que le ha hablado Juan Matus a Carlos Castaneda en Relatos de Poder. Nosotros debemos de ser como el gato Max, creer en nuestra fuerza interna, creer en nuestro poder interno, en nuestra impecabilidad. Cuando nosotros dejamos de creer en nosotros mismos, pues es ahí cuando buscamos la fuerza o la guía en otro lado, ¿no? Y al final de cuentas es un proceso de maduración, es un proceso de, en el cual nuestro nivel de conciencia va creciendo poco a poco, poco a poco, como lo va narrando el maestro Samael en su libro de la rebelión de Bel. Muy buen libro ese, que nos va planteando ahí cómo va subiendo de nivel de conciencia. Relatos de Belcebú también es un libro buenísimo de cómo Belcebú es desterrado del absoluto, ¿no? Y lo mandan a los confines del universo, y los confines del universo pues es llegar aquí a la Tierra. Entonces imagínense qué tan lejos estamos del absoluto, del centro o punto geométrico de la divinidad, ¿no? Si el castigo de Belcebú fue llegar a los confines del universo y era la Tierra. Dentro del rayo de creación estamos muy lejos. Nuestro aprendizaje es simplemente nada, nada. Este planeta azul, como decía Carl Sagan, somos un granito de arena entre una magnitud del universo, que es tremendísimo. El conocimiento que nosotros tenemos es muy pequeño. Por eso los grandes maestros espirituales decían, yo simplemente sé que no sé nada, porque hay una gran amplitud de conocimientos en otros planetas, en otros sistemas solares, en otras galaxias, en otros universos, y sin llegar a decir en el absoluto, en la divinidad, en Dios, que es el creador de todo, de absolutamente todo, desde la mínima partícula más pequeñita que existe en el planeta Tierra, ya sea que sea muy densa que tenga todos los defectos del mundo, tenga todos los vicios del mundo, sea lo más peligroso, dañino, Dios lo creó. Está dentro del campo de la divinidad, hasta lo más sutil que exista. Dentro de esa sutileza y esa densidad que está
de esa graduación de niveles de densidad, de sutileza y de densidad, está la divinidad, porque la divinidad lo abarca todo en el campo. Y cada nivel es un grado de conocimiento, ¿no? ¿Qué hace Dante Alighieri? Se lo lleva primero a bajar a los círculos dantescos desde lo más profundo y le va enseñando, ¿no? Cada círculo le va enseñando y luego ¡fum! Lo lleva a los círculos del cielo, de la divinidad. Y va enseñando conocimientos y los seres que están ahí, arriba y abajo. El conocimiento es muy amplio, es muy bonito y al final de cuentas, aunque uno haya leído de varios autores o de un solo autor, simplemente no sabemos nada. Y a la única persona en la cual nosotros debemos de confiar es nuestro interior, nuestro maestro interno, nuestro guía. Nosotros somos los únicos responsables de nuestro destino. Nosotros somos los únicos responsables de lo que nos pasa a nosotros mismos, arquitectos de nuestro propio destino. No tienen la culpa los inorgánicos, no tienen la culpa los orgánicos. Los pinches tiranos, no tienen la culpa nuestros yoes, no, nosotros somos los únicos culpables. Cuando nosotros aceptamos que nosotros somos los únicos culpables, porque nosotros somos los únicos que estamos pensando, que estamos hablando, estamos actuando, nuestra vida cambia. ¿No? Aunque en algunas corrientes podrán decir, como un amigo dice, me decía, dice, es que don Juan dice que es la mente foránea, no es mi mente, no son mis pensamientos, ¿no? Los Ambita también dicen, esta no es mi mente, ¿no? Entonces, si no son tus pensamientos, no son tus mentas, no actúes como te dicen tus pensamientos, ¿no? Como te dicen actúes como te dice tu mente, sino trata de sentir. Por eso don Juan Matos cuando empieza a agarrar dice, solamente un hombre de conocimiento se pregunta y siente, ¿tiene corazón este camino? Y si tiene corazón, lo sigue, si no, no. ¿Tiene corazón ese camino? Si no, no. Fuerza, Master.